Gracias por continuar con nosotros. Tenemos un invitado también esta mañana en Entremos en Detalles. Se encuentra con nosotros el licenciado Enrique Díaz Valverde, presidente del PRI, pero ahora viene como el presidente del PRI, viene como abogado laboralista. Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto, muy bien a todo dar y gracias por esta invitación esta mañana. Licenciado, mucho se ha hablado de la reforma laboral. ¿Qué es la reforma laboral en términos simples y llaneros para la gente que nos está viendo ahorita en el programa? Coloquiales no jurídicos, ¿eh? Sí, para entenderle, porque es que si los sindicatos, que si no hay sindicatos, que si nos van a pagar por horas, que no por horas, que la contratación. ¿Qué es lo que se hace en la reforma laboral? ¿Cómo es? ¿Qué es? Bueno, la reforma laboral es una adecuación que se pretende hacer a la legislación que regula lo que son las relaciones entre trabajadores y patrones. Y el propósito de la misma es buscar generar competitividad hacia el interior del mercado de nuestro país, pero sin violentar ciertas normas que son mínimas o derechos fundamentales que tiene la clase obrera o la clase trabajadora. En eso consiste la reforma laboral. Sin embargo, es un tema tan trillado y tan complejo por la propia historia de las relaciones entre esos dos factores. Recuerden ustedes que por un lado tenemos al proletariado, que son la clase trabajadora, por el otro el sector patronal o los capitalistas. Y desde épocas de antaño pues son sectores que no se pueden poner de acuerdo ni se van a poner de acuerdo nunca, porque persiguen fines distintos, desde su propia existencia hasta su propia economía, ¿no? Y hay algo también muy interesante en lo que acabas de mencionar. Hay alguien en intermedio que está entre esos dos, que son los sindicatos, que controlan unos a unas personas, a los trabajadores, unos se dejan llevar por los patrones. O sea, hay una rebatinga muy interesante y ahorita en el Senado hay una bronca de eso. Y es precisamente ahí, ¿no? Es donde está todo el meollo del asunto, por lo que la reforma no pasa. Así es, pero recordemos que los sindicatos, en el término general de lo que son los sindicatos, los hay de trabajadores y los hay de patrones. Coparmex es un sindicato de patrones, por ejemplo, y a la vez hay sindicatos o federaciones o confederaciones de trabajadores como CTM, un ejemplo, en donde ellos lo que buscan es unir los esfuerzos de sus respectivos agremiados, sean patrones o sean trabajadores, para mejorar sus condiciones, ya sean las condiciones de los empleados o bien las condiciones que te corresponden como empresa. El tema se ha tratado o se ha empantanado un poco más en cuanto a lo que es el sindicalismo o lo que nosotros conocemos como derecho colectivo. ¿Por qué? Porque ahí no únicamente existen intereses propios entre la clase obrera y el patrón, sino que ahí, como tú lo mencionas, hay un tercer factor que son los sindicatos, que ellos a lo largo del tiempo pues han logrado tener ciertos cotos de poder, mucho más poder que van más allá exactamente de lo que es la representación obrera, allá cuestiones económicas o cuestiones incluso de tipo político, ¿no? Por eso es que ahí se complica un poco más. Esta reforma en cuanto a los sindicatos no iría muy dirigida exclusivamente por algunos sindicatos fuertes por los cotos que se han generado, como el CENTE, el Pemex, que se acaban de reelegir, y a mano alzada. Así es, entonces no iría muy encaminada esa reforma a tratar de quitarle esos cotos de poder a esos sindicatos. Yo pienso que sí. La reforma que envía el presidente Calderón, por los tiempos, por la utilización de esa figura nueva que es la iniciativa preferente, tuvo que tener una jiribilla de carácter político, y parte de lo que se pretendió pues es restar ese poderío que tienen hasta ahorita todavía los sindicatos, buscando introducir dos temas que hasta hoy no existen en la Ley Federal del Trabajo, como lo es la democracia sindical y la transparencia, entendidas estas desde un punto de vista en donde el trabajador tenga la libertad de poder decidir en un momento dado con mayor apertura quiénes serán sus dirigentes y también de qué forma se administran los recursos sindicales. Sin embargo, debemos recordar que la propia Constitución establece las reglas básicas en las que opera el derecho laboral, y en particular se habla de la autonomía sindical, lo que significa que los sindicatos tienen la facultad de darse sus propias normas. Esto es, no se puede trastocar ese principio por una reforma legal, que es lo que se ha estado batallando pues, y es por lo que no ha avanzado. Sin embargo, creo que los legisladores de una manera responsable han buscado salidas para evitar que esta iniciativa pues quede en el olvido y que por el contrario pueda avanzar. Para comentarlo, por ejemplo, la iniciativa del presidente, o diríamos la iniciativa de Acción Nacional, va en el sentido de que el voto para dirigir a los líderes sindicales, o sea, secreto, buscando con ello que el trabajador tenga mayor posibilidad de poder
no estar presionado o llamándole de alguna manera coaccionado en elegir a su dirigente y no como se hace ahorita, ¿no? Que es abierto y en donde pues el que no levanta la mano pues Exacto. en el pecado lleva la penitencia, ¿no? Así es. Pero bueno, esa es una propuesta que no comparten algunos legisladores del PRI, pero que los propios legisladores hacen una contrapropuesta que me parece interesante. Sin violentar la autonomía sindical, dar la posibilidad de que cada sindicato en sus propios estatutos establezca varias formas de llevar a cabo sus procedimientos. Y ahí entonces se abre la posibilidad de que sea el voto directo o el voto indirecto, de manera tal pues que haya opciones para el sindicato. Y de esa forma, pues no se violenta la norma constitucional. Es la misma gata, pero Pues sí. Pudiera ser. Y no avanza, es lo mismo. A mí me parece muy interesante, bueno, yo rescataría aquí tres temas, ¿no? Yo creo de esta última ya, de este último trato que se le dio a la minuta que llegó al Congreso. Pero antes de estos 3 puntos me gustaría destacar la lectura política que menciona Enrique, ¿no? Una lectura política en la que el presidente, aprovechando esta nueva figura, ¿no?, de iniciativa preferente, manda 2 iniciativas muy interesantes, ¿no? La de contabilidad gubernamental y la laboral, y las manda ya con el Congreso nuevo, ya con el Congreso ya nuevo, habiendo ya tomado protesta, como aventando la pelotita, ¿no? Bueno, está bien, hay cambio de gobierno, llegas tú, Enrique Peña Nieto, pero pues vas a agarrar el toro por los cuernos o no, ¿no? Es una lectura interesante, ¿no? Que tiene como muchas aristas, ¿no? Y yo dividiría el tema de la reforma en tres grandes áreas, ¿no? El tema de la flexibilidad de contratación, una de las cosas que busca es que las empresas, que los empleadores puedan contratar y no estar tan amarrados a un empleado, porque y yo creo que eso es bueno en el sentido de que aumenta la productividad. En Estados Unidos no vas un día al trabajo, no vas 2 días al trabajo y te corren, y el empleador está en su derecho. Aquí tienes tú que demostrarle a la Junta de Conciliación, o sea, el empleado siempre es la víctima, y tú tienes que llegar a demostrar lo contrario, ¿no? Y esto de alguna manera pues baja la productividad dentro dentro de las empresas, el tema de los salarios caídos, etcétera. Un empleado enojado puede cerrar un negocio, cierran empresas si realmente el empresario no se preocupó por cuidar bien el tema legal, ¿no? Entonces esa es una de las áreas, de las grandes áreas. La segunda área es el tema de la transparencia sindical, que aquí pues es también otra bolita, una pelotita que avienta el PAN con el tema de transparentar la elección, generar el tema de la democracia dentro de los sindicatos, y también el tema económico, ¿no? Si no me equivoco, también existe el tema de la rendición de cuentas cada determinado tiempo. A mí se me hace también algo bien interesante y se me hace necesario, porque los sindicatos mueven cantidades enormes de dinero. Hay mucha opacidad en el manejo de los recursos, y esto, digo, y mucho de este dinero termina dando en los partidos políticos, ¿no? E incluso yo de aquí, a mí me gustaría que este tema sí avanzara bien, porque sí, como dice Enrique, creo que hubo ahí, le dieron vuelta, ¿no? O sea, el sindicato, sí hay democracia, o sea, sí se puede votar voto secreto, pero el sindicato elige, entonces queda donde mismo. Y de aquí yo brincaría a los partidos, ¿por qué no también que haya democracia buscada? Bueno, cada partido es autónomo en la selección de sus candidatos, pero también el tema de la contabilidad, que en teoría se regula, pero pues hay muchos, ¿cómo le llaman?, diablitos para poder jugar con el tema económico. Y luego ya lo último que mete el PRD, que aquí no sé si tú nos puedes ayudar un poco más, Enrique, lo del 388 bis y el 390, que ahí fue donde rompe la alianza que tenía con el PAN, porque entiendo que esto... la verdad no me queda muy claro en qué consiste, no sé si ustedes me puedan ayudar, pero entiendo que es un tema el tema de que los sindicatos, ellos deciden, no sé cómo está ahí, no sé si, pero que fue lo que tronó la relación, y es lo que de hecho no pasó, fueron 2 de los que no pasaron de regreso al Senado, y prácticamente todo lo demás se va a aprobar, pero estos 2 se van a quedar atorados. No sé si sí, claro. pudieras... Precisamente en esos artículos se regula la figura que te comentaba. En principio, la alianza que hace el PAN con el PRD es para buscar que la elección de los dirigentes sea cerrada. Pues, en asambleas de ese tipo, ¿no?
Y la propuesta que viene por parte del PRI, pues en el sentido de que haya la posibilidad estatutaria de determinar cada quien 2 o 3 métodos. Eso por supuesto que al PRD le sigue generando ruido, pero al PAN no, porque al final de cuentas ya quedaría pues, ¿cómo te puedo explicar? Bien ajustado a lo que es la norma constitucional. Sí. De haberse ajustado o de haberse hecho como lo proponía el PAN y el PRD, se estaba violentando el precepto constitucional y sería muy fácil para los sindicatos, supongamos que si hubiera mayoriteado y hubiera pasado así la reforma, pues a través de los juicios de amparo, dejar sin efecto esos artículos. ¿Por qué? Porque se estaba violando la autonomía sindical, ese principio que es constitucional. Pero de esta manera, sin pretender pues dejar a un lado la reforma, se busca ese esquema, no de darle la vuelta, sino dar la opción, la posibilidad para ajustarte a lo que es el mandato de la Constitución y de ahí ya derivar esa forma pues de elección. Claro que esto le molesta al PRD y entonces rompe esa alianza de facto que existía, pero creo que realmente esa votación que se da entre PRI y PAN en ese sentido es una votación responsable, porque si no iba a haber una consecuencia jurídica posterior. Claro. Bueno, aquí en los medios ya el presidente del Senado, Cordero, ya está anunciando que seguramente en esta semana que viene ya se publica esta el próximo martes, ¿no? Sí, ya Senado sale publicada. Entonces también menciona ahí que se pueden publicar, como ya viene de segunda ocasión al Senado, se publica y se pueden publicar los artículos, lo que ya se haya votado a favor, y que los que queden por ahí con algunos problemitas lo regresan a discusión. ¿Cómo está todo este asunto? ¿Cuánto tiene que discutirse ahí? ¿O cómo se da este proceso? ¿Cómo se daría? Lo que pasa es que es una situación algo compleja y que también es desconocida e inédita. Ajá. Porque recordemos que estamos en un proceso legislativo, pero preferente. Y ese proceso no tiene una reglamentación. Está en la Constitución, está contemplado, pero no tiene la forma en que se debe desarrollar ese procedimiento. Por eso, si ustedes recuerdan, hubo distintas confusiones de que en tal cámara decían que no, ya esa iniciativa quedaba congelada, que hasta el otro periodo ordinario, que etcétera, ¿no? La verdad de las cosas es que lo que yo puedo entender y hasta donde he interpretado es en el sentido de todos aquellos artículos que en ambas cámaras ya fueron aprobados, esos automáticamente se van a publicar. Y solo donde ha habido reservas se pasan a que los plenos de las cámaras, bueno, en principio las comisiones los discutan y luego ya se eleven a los plenos. Pero ¿qué es el peor escenario que puede pasar? Que esos artículos queden sin modificación. Queden en el archivo. No, quedan como están en un momento dado, pero todo lo demás, recordemos que es una reforma integral, no estamos hablando de 1 o de 2 artículos, estamos hablando que la Ley Federal del Trabajo tiene más de 1000 artículos y son varios los preceptos que se van a reformar. Es que ya está aprobado en lo general, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que ya está nada más van a discutir los puntos en los cuales haya divergencias, ¿no? Así es. No sé, yo desde mi punto de vista, Enrique, esta reforma se convirtió más en una reforma, en una discusión política más que jurídica. Desafortunadamente para esto, ¿verdad? Porque sí, estamos de acuerdo en que la reforma era totalmente necesaria para el país. O sea, la falta de empleo, la falta de que la economía se desarrolle es lo que lleva a esto, ¿no? Y es muy necesario que tanto los patrones como el trabajador, claro, que tengan una equidad, una igualdad en cuanto a sus derechos, cada quien. ¿Por qué? Porque si un trabajador lleva a la quiebra a un patrón, pues ¿qué va a pasar? Que ya no se van a generar esos empleos. Desafortunadamente sí estaba pasando, lo hemos visto ahora en la prensa en la ciudad de Chihuahua, como abogados laboralistas, o bueno, no lo podemos llamar laboralistas, ¿verdad? Pero eran abogados que llevaban casos de este tipo y que quebraban empresas. Así es. Con millones de pesos los que le cobraban. Entonces esto no podía seguir pasando. Entonces la ley tiene que proteger también al patrón para que pueda la economía seguir adelante y que podamos tener oportunidades de trabajo todos, ¿no? También yo aquí menciono lo que se convirtió en una discusión política, porque bueno, la unión que hace el PAN y el PRD con aquel desayuno, creo que comida, yo creo que lo que desayunaron fueron tacos de lengua, ¿verdad? Porque nomás eso fue, ahí quedó, y que a final de cuentas el PAN asume la actitud de legalidad a la que ellos asumieron, y que bueno, fueron para votar a favor la iniciativa, ¿no? Entonces yo creo que esto ya caminó, y qué bueno.
para el beneficio de México y que afortunadamente se aplicaron algunas cosas en las que estamos de acuerdo, ¿no? Así es. Así es. De hecho, creo que a la mayoría de la gente el tema que menos le interesa y que menos tiene que ver con las relaciones día a día entre trabajadores y patrones es el tema sindical. O sea, realmente del total de trabajadores que existen en el país que pertenezcan a un sindicato o que estén bajo un contrato colectivo es la minoría, es un porcentaje muy pequeño. Lo que realmente nos interesa es la parte del derecho individual del trabajo, que son las reformas que tú comentas, temas como la contratación por hora, temas como la flexibilización para contratar a prueba, para despedir o rescindir a un trabajador, o temas como los salarios caídos, ¿no? Tratando de acortar los juicios. Esos son ahí detalles que me parece han generado también algo de ruido, pero que se dejaron de lado por la cuestión política. Así es. El manejo. Cuando realmente yo lo he notado, hay algo de confusión entre los trabajadores. Ahorita hay dudas de algunos empleados que tienen bastante antigüedad con sus patrones y ellos dicen, no, pues es que con esta reforma ya me pueden correr cualquier día. Para nada. O sea, no tiene nada que ver eso. No pierdes ni derechos de antigüedad, ni pierdes derechos salariales o como aguinaldos, vacaciones. Eso no se toca, eso son normas que ya tienes a tu favor. Pero lo que sí se busca es que las nuevas contrataciones, o bien que aquellos trabajadores que cometen faltas graves, pues que no sea tan estricta la norma, que luego te salga más caro buscar rescindir o despedir a ese trabajador de manera justificada, porque ahorita no te lo da la posibilidad la ley. Para nosotros como abogados laboralistas es muy difícil defender un patrón o una empresa, aun y cuando ese trabajador pudo haber robado, pudo haber defraudado, pudo haber causado daños a la herramienta, al equipo. Es bien difícil. ¿Por qué? Porque la norma es muy estricta y lo que se pretende es flexibilizarla más, de manera tal pues que se ajuste a lo que pasa en otros países, como decías ahorita, como en Estados Unidos, ¿no? Que ya Estados Unidos también va a entrar con la reforma fiscal. Ya también otra de las que nos hace falta también aquí en México, ¿no? Así es, sería otro tema también interesante que yo creo que los próximos meses también se va a tratar. Así es. Me tocó a mí verla en vivo, cuando estaba en comisiones, por ahí de la 1 o 2 de la mañana se acabó y parecía final de fútbol, se quedaban empatados 15-15 votos y vamos a volver a votar y 15-15. Finales de fotografía. Y luego esta chavita del de Movimiento Ciudadano, Luisa María Alcalde creo que se llama, también bien entrona y tiene como 24 años. Estuvo muy muy padre, la verdad. Ha sido un tema interesante, pero desde mi punto de vista creo que pudieron ir más allá los legisladores. Sí. Porque luego pasa desapercibido que ya en el ámbito práctico es muy diferente o son muy diversas las empresas que pueden existir, ¿no? Y hablemos desde un comercio, desde un pequeño taller, desde una industria familiar hasta una gran empresa o una paraestatal. Y es ahí donde la ley no va a establecer distinciones y donde sigue habiendo esa desventaja para el pequeño empresario, para el pequeño comerciante. Y lo traigo a colación por la visita que hizo hace un rato Luis Villalobos, ¿no? Para que ustedes tengan idea, si yo tengo una empresa grande, que tengo un buen número de empleados, claro que tengo los recursos para tener una asesoría legal completa, ¿no? Que me permite evitar conflictos o resolverlos. Pero un pequeño comerciante posiblemente no tenga esa capacidad y es precisamente a ellos a los que les pegan las demandas laborales porque no hay una distinción, no hay una diferenciación que haga la norma para poder determinar en un momento dado algunos tipos de casos. A lo mejor a mí como abogado laboralista se me hace muy simple decirle a un patrón, tú tienes que tener ciertos documentos y con eso estás protegido. Ten contratos, ten listas de asistencia, ten recibos de pago de nómina, recibos de salario. Es muy sencillo tener eso. Si te demandan tiempo extra, pues demuestras con tus listas de asistencia que no las hay. Si te demandan que tienen mucha antigüedad, pues con el contrato demuestras que es falso. Si te están demandando con un salario inflado, pues con los recibos le demuestras que no. A lo mejor a la empresa X, que tiene 1000 empleados, es fácil tenerlo. Pero al taller de la esquina, donde tienes nada más un empleado, decirle que haga nóminas, decirle que haga un control de asistencia, que haga contratos, es como pedirle que declare sus impuestos sin contador, ¿no? Es algo complejo, es muy técnico para él. Y es ahí donde no hay una reforma que a esos pequeños empresarios les pueda beneficiar. En cuestión práctica, pues, desde mi punto de vista,
Sí va a haber avances, sí va a haber flexibilización, pero esos pequeños comerciantes van a quedar desprotegidos de todos modos. Una duda que, digo, tiene que ver con el tema, no directamente con el tema, con lo de la reforma. Me ha tocado gente, así, pequeños comerciantes, digo, te lo pregunto como abogado laboral, ¿no? No, es que no hay que hacer contrato porque, o sea, como que me ha tocado gente, pequeños comerciantes, que ellos piensan que el no hacer un contrato es mejor porque, o sea, estás como protegido porque no hay una relación firmada. Laboral. Pero yo entiendo, no sé si tú me podrás corregir, que al contrario, eso es más peligroso, ¿no? Porque si un trabajador demuestra que estaba trabajando contigo, o sea, tú partes de ahí, ¿no? Parte de ahí la ley, o no sé. Así es. Lo que pasa es que aquí en México somos muy dados a tratar de cambiarle el nombre a las cosas. Sí. Pero en materia fiscal y en materia laboral, cuando le tratas de cambiar el nombre a las cosas o tratas de evadir, pues luego tienes consecuencias graves, ¿no? Mucha gente piensa así, muchos patrones dicen, no, yo no les tengo contratos, me lo estoy haciendo tonto a mis trabajadores. No, el tonto es él, porque el contrato es un documento que le beneficia al patrón, no al trabajador. La ley establece normas que ya protegen al trabajador. Lo que tienes que hacer es saber tú qué disposiciones tienes que acatar para protegerte tú como patrón. Claro. Es como decir, no, pues yo no le doy un recibo y no me puede mostrar cuánto gana. No, si el problema no es del trabajador demostrar, el problema es tu patrón, claro, demostrar cuánto le pagas. Entonces ahí es donde en la práctica pues es conocido esto como el sistema de cargas probatorias. ¿Quién tiene que probar en un juicio? En un juicio laboral, el que tiene que probar es un patrón. Y el problema sea cuando no tienes elementos para probarlo. Porque ahí el patrón va a decir que injusta es la ley. Bueno, es injusta si no los tienes. Si los tienes, es justísima, porque es bien fácil. Son documentos que el propio patrón, semana con semana, te está firmando. Entonces es fácil, pues, acreditar en un momento dado. Siempre y cuando cumplas con esas disposiciones. Claro. Así es. Bueno, lo de la ley de contabilidad, si me permite. ¿O tienes algo de la reforma laboral más? Bueno, ya comentabas tú algo muy importante, que la gente sepa, los trabajadores sepan que sus derechos están intactos, ¿no? Sí, así aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, todos los derechos a los que tienen inherentes por el simple hecho de trabajar, se conservan, o sea, no hay ningún problema, ¿no? Que no se genere esa situación de incertidumbre con la gente, que cuando nos hablaban de la reforma decías, pues, ¿de qué se trata, no? Porque no sabías realmente, porque no te lo explican para los simples mortales, ¿no? No, y aparte te distraen con eso también de los pago por hora, que decían que 7 pesos o 7 pesos, pero eso también entonces, hay muchos distractores que en este caso, por ejemplo, la gente del PRD estaban utilizando, ¿no? Para poder estar en contra o atacar la reforma, pero no te explicaban a fondo de qué se trataba. Yo creo que lo que explicas está muy amplio, muy claro, ¿no? Pero desde tu punto de vista, ¿qué pudiera hacerle falta a esta reforma? ¿Qué crees tú que pudiera, en qué se están quedando cortos, como mencionabas hace rato, ¿no? Yo creo que se quedaron cortos en ese tema, en el tratamiento. En cuanto a las empresas, debieron de establecer tipos de empresas, tipos de patrones y distintas responsabilidades para cumplir, de forma tal que no solo blindaras a los trabajadores, sino también a esos pequeños comercios, a esos pequeños propietarios. Faltó el regular lo que es el trámite de los juicios ante las juntas de conciliación, porque ahorita tú tocabas el tema de salarios caídos. A ti te demandan por un despido y el trabajador, hagan de cuenta que compró un billete de lotería, y desde el día del despido hasta que se resuelva la bronca, lo que dure, pues va generando un día diario de salario. Si dura 5 años, pues estamos hablando de 1,500 días de salario o más, ¿no? Si son 2 años, 700 días, etcétera. Ahora se acorta 1 año, de acuerdo con máximo, la reforma, ¿no? Máximo 1 año de salarios caídos. Pudiéramos decir, ¿es justo o es injusto? Bueno, el hecho de cortarlo por sí solo es injusto, porque podemos pensar ahora que los patrones van a retardar los juicios, ¿verdad? Y entonces te vas al otro extremo. Pero pudiera haberse tratado el tema con una cuestión de justicia. Acortas los procedimientos de manera tal que las juntas estuvieran resolviendo los juicios en 2 o 3 meses. Ya ni siquiera tendrías que hablar de salarios caídos de 1 año. Estarías hablando que en 2 o 3 meses, si te condenan, 3 meses de salarios caídos, o 4 o 5, pues, pero plazos más expeditos, de manera tal que te permitieran desahogar. No se toca eso, no se toca el tema de fomentar más las conciliaciones o la resolución de los conflictos a través de otros procedimientos como la mediación, que son cuestiones jurídicas que ahorita están muy de moda, y el buscar precisamente que no se llegue a un juicio,
en donde se desgasta el trabajador, se desgasta el propio patrón, les genera costos, y ambos pues van a tener que pagar en honorarios de abogado, ¿no? Por nosotros encantados. pero la realidad de las cosas es que se pudieran haber hecho esos amarres de manera tal que se hubiera beneficiado un poco más y de una forma más palpable tanto a las empresas como a los trabajadores. Yo creo que cualquier persona que tiene un conflicto quiere que le resuelvan rápido, ¿no? Y no alargarlo. O sea, son muy pocos los trabajadores que cuando van a consultarte van por una demanda a hacer un negocio. Como también son muy pocos los patrones que quieren alargar un juicio. ¿Por qué? Porque los dos tienen la incertidumbre. Lo que quieren es que se resuelva. Entonces, si se hubieran incluido mecanismos de conciliación, algunos candados para buscar esas situaciones, algunas intervenciones de las cámaras de comercio, bueno, yo creo que hubiera habido un avance más significativo para evitar ese tipo de conflictos. Yo en las notas que yo veía o que he visto, no los grandes consorcios jurídicos o los grandes abogados constitucionalistas incluso que pudieran entrar en este tema, no se metieron en esta dinámica de la reforma. Yo no he visto que se hayan metido así para decir, bueno, por eso yo comentaba que se volvió más política que jurídica esta reforma, porque tenemos grandes abogados con excelentes a nivel nacional que pudieran haberle aportado esta reforma. Yo no he visto comentarios de ellos en ese sentido. No sé, a lo mejor estoy en un error, si tú lo has comentado por ahí, Enrico, si lo has visto por ahí. Sí, la verdad es que es notorio pues que no hay esas opiniones, y por una cuestión muy simple, para nosotros ya estudiando la reforma de manera práctica es lo mismo. O sea, hay algunas cuestiones pues ahí prácticas, pero la verdad es que ya en lo que es la práctica es básicamente el mismo esquema. No veo yo tampoco que sea una reforma así como que para generar empleo, ¿no? Como se anuncia en los spots y eso. O sea, la reforma por sí sola no va a hacer eso. Lo que te va a generar es un ambiente en donde pues el inversionista se sienta más confiado, donde pueda acceder a ciertas figuras que no había. Por ejemplo, la contratación a prueba, que era una duda que había mucho en las empresas. Oye, yo puedo contratar a alguien por 3 meses para ver si trabaja bien o no. No se puede, eso está prohibido ahorita. Ya se va a permitir por 30 días y por una sola vez. ¿Sí? Por 30 días nomás. Así es, los famosos contratos a prueba que en otros países existen y que aquí no existían. Y les voy a platicar por qué no existían. Porque luego los patrones utilizaban varios contratos a prueba durante años. Entonces cada 30 días te hacían un contrato. Y vuelve a pasar lo que decimos, ¿no? O sea, te vas al otro lado. ¿Por qué? Porque son posiciones irreconciliables. Cada uno tiene intereses distintos. Pero para cuestión práctica es lo mismo, ¿no? Desde mi punto de vista no es la gran panacea tampoco. Hay cosas que en los medios también se ha manejado, la antigüedad. Ya no vamos a generar antigüedad, de que ya no nos van a jubilar. ¿Y cómo quedó? ¿O es lo mismo? No, eso se queda intocable. La prestación que tú generas, que se llama prima de antigüedad por el transcurso del tiempo en favor de un patrón, es exactamente lo mismo. De hecho, luego la gente no sabe esto, pero es una prestación súper baja. Para que ustedes tengan idea, si tú ganas 500 pesos al mes, vamos a poner un salario diarios, 15,000 pesos, una persona de un nivel, un trabajador ya de un nivel importante que gana 500 pesos diarios, y ese trabajador tiene 20 años con su patrón en la empresa y renuncia, tiene derecho a que le paguen su antigüedad. La antigüedad, nos dice la ley, que corresponde a el equivalente a 12 días de salario por cada año. Así lo marca. Pero la propia ley establece que el pago se hace tomando como máximo 2 salarios mínimos. Entonces no me van a pagar con 500 pesos, me van a pagar con 100 y fracción de pesos. Si tú lo calculas y a una persona que gane eso y tiene 20 años le dices que de su prima de antigüedad le van a entregar 25,000 pesos, te va a decir, pues, ¿cómo? Pero eso no se tocó. Eso está exactamente como se contempla en la normatividad actual. Lo que quiere decir pues que fue una reforma más tendenciosa hacia la clase patronal que hacia la obrera, en disposiciones que desde mi punto de vista se debieron de haber revisado, ¿no? Cómo eran las primas de antigüedad. O sea, tiene por ahí sus fugas todavía. Sí, siempre hay. Lo que pasa es que, como les decía ahorita, en ese tema es tan complicado y son posturas tan radicales y tan opuestas
que siempre los patrones van a decir, la ley es muy injusta, está cargada en mi contra, y el trabajador igual va a decir, no, yo tengo muy pocos derechos, yo quisiera más. Estoy seguro que si le preguntas a un trabajador, te va a decir, 15 días de aguinaldo es suficiente. No, es bien poquito, que me den 30, ¿sí? O las jornadas, 8 horas, ¿te parece? No, deberíamos de trabajar 7, y no 6 días, 5, y 2 de descanso, pagados. O sea, siempre va a haber ese tipo de posturas, ¿no? Entonces, la gente, ya así como consensando, la gente que tiene ya antigüedad, que tiene muchos años en su empresa, no tiene nada que preocuparse, únicamente en seguir cumpliendo como buen trabajador. Así es. Punto. La gente que venga a que tenga su nuevo empleo, entonces ahí sí va a ir más aplicado estas nuevas reformas. Sí, pero derechos como ese son exactamente iguales. Esos Okay. no fueron movidos, no fueron modificados, no fueron tocados. Básicamente estamos diciendo que aquellas cuestiones que pudieran haberse considerado como nuevas son figuras que existen en otros países que aquí no había. Exacto. Como la contratación esa por hora, la contratación a prueba, u otra figura del outsourcing, ¿no? Ajá. Que se utiliza en otros países y que aquí pues era un esquema que luego sí lo veíamos en la práctica, pero no muy utilizado, y que creo que va a resolver bastantes problemas, sobre todo para esas empresas chiquitas que les comentaba. Sí, la subcontratación. Sí, porque a lo mejor una pequeña boutique, un pequeño restaurante que tiene 2 o 3 trabajadores, le es más conveniente y le va a generar menores riesgos el contratar a Manpower, que es una empresa de outsourcing, y decirle, yo te pago la nómina, tú contratas a los trabajadores, y yo no me meto en la bronca de tener empleados. Yo ya le pago a él, como que le suba riendo. Para ellos creo que puede ser benéfico ese sistema. Y los trabajadores ahí, cuando un trabajador es subcontratado por como por ejemplo Manpower o algo así, ellos sus derechos, ¿con quién los tienen o cómo funcionan? Ellos tendrían su derecho, su relación con esa empresa, con la empresa que proporciona el outsourcing. Sí. Pero si esa empresa es insolvente, entonces el beneficiario, en este caso el pequeño comercio, es responsable de la... El trabajador sigue estando protegido. Estando protegido, así es. Si no responde uno, responde el otro. Okay. Así es. Perfecto. Muy interesante. Agótenlo. No, destacar, digo, a mí se me hace, como en todo, ¿no? Yo creo que hay muchos, siempre va a haber áreas de oportunidad, áreas a mejorar, pero ahora que acaba de pasar lo de la reelección de Barack Obama, yo me declaro totalmente ignorante, ¿no? En el tema electoral de Estados Unidos, pero como pues estuve siguiendo, ¿no? Los noticieros y CNN, etcétera, y cómo es lo mismo también allá, hablando de que es que ahora sí son necesarias las reformas, y es que ahora sí tiene que trabajar con los republicanos, y es que la reforma migratoria, o sea, yo creo que es un tema de partidos, ¿no? En todos los países, y ojalá pudiéramos aquí en México encontrar esa, pues que este tema de las reformas, qué bueno que todas las reformas fueran preferentes, ¿no? Todas que pudiéramos estar, porque entiendo que esto de las reformas preferentes es nomás cuando hay cambio, ¿no? De Congreso, ¿cómo funciona? Nomás va a ser 1, 2 o 3 veces. Entiendo que es cada que inicia el periodo ordinario. El presidente puede mandar. Puede, ¿no? mandar hasta 2. Hasta 2 reformas. Así es. Sí, hasta 2. Que pongan a trabajar pues a los legisladores, ¿no? Aquí lo que no pudieron sacar en un sexenio lo sacaron en 4 semanas, sí, 5 semanas de trabajo. En este caso fue la laboral y fue la de contabilidad. La de contabilidad gubernamental. Que esta también, ya entrando a lo de contabilidad gubernamental, también viene a redundar en un beneficio bastante considerable para la ciudadanía, ¿no? Porque se supone que ahora sí los gobiernos, sea municipal, estatal, federal, van a tener que publicar absolutamente todo gasto, tanto lo que entre como lo que salga, sin tener que ampararse con que esto no lo puedo publicar porque puede tener algún conflicto. Todo va a tener que publicarse. Se van a terminar esos hoyos negros, como decía el senador Vega por ahí, el senador panista. Sí, creo que esa reforma también es importante, porque sabemos que desde hace algunos años, sobre todo desde que se entran al gobierno federal, los presidentes que emanan de Acción Nacional, pues a una tendencia que tiene como propósito el introducir figuras como la transparencia, ¿no? La rendición de cuentas, que antes pues eran temas que no se trataban. Así es. Y ello derivó que se fueran generando una serie de disposiciones, pero que se han quedado o se fueron quedando a medias. Tan es así que el presidente de la República o la propia Auditoría Superior de la Federación
carecían de posibilidades o de facultades para ejecutar. para saber cómo se gasta en cada uno de los estados, ¿no? Cada gobernador cómo está utilizando los recursos, o cada presidente municipal. Creo que esta norma lo que busca es precisamente que ahora pues ya no haya esos candados o esas pequeñas salidas que pudieran haber existido, para que ahora sí, de una vez por todas, pues exista claridad en cuanto a la forma en que se ejerce el gasto público en los 3 niveles de gobierno. Son temas importantes, son temas de avanzada, y que de igual manera pues creo que van con toda la jiribilla por parte del presidente, porque los utiliza pues cuando él ya se va, ¿no? ¿Y por qué? Porque antes no hubieran pasado. ¿Por qué? Pues porque sabemos que varios de los legisladores tienen o guardan relación con los gobernadores de los estados que representan, entonces difícilmente pudieran haberse a mí de aprobado. hecho me causa un poco de ruido, porque cuando al principio, ¿no?, que sale lo de el tema de las que son preferentes y que mencionan las 2 reformas, a mí yo dije, no, pues no va a pasar la de contabilidad gubernamental, o sea, se va a bloquear, se va a quedar ahí, se va a bloquear, se va a quedar en el Congreso o en el Senado. Es un arma de 2 filos, Y a mí me causa ruido que no haya causado, o sea, que haya pasado planchadita, que se aprobó aquí, se aprobó allá, o sea, nadie dijo nada. No sé, digo, eso me deja mucho, digo, no conozco el tema a fondo, pero como la laboral, ¿no?, que generó mucho ruido y mucha rispidez, esta no pasó planchadita, siendo un tema que para los partidos políticos de todos los colores pues les afecta, ¿no?, porque tienen sus gobiernos estatales y operan, ¿no?, operan a través de sus gobiernos estatales. En teoría la ley busca regular el tema económico, ¿no?, y que ya no pasen cosas como la de el gobernador Duarte de Veracruz, que le agarraron un avión con 25 millones de pesos para pagar no sé qué cosas del carnaval de Veracruz. Se supone que va por ahí, pero... Y lo que pasó en Coahuila también. En Coahuila, pero pasó muy planchadita, entonces, no sé, como que algo no me cuadra, sí, no. Yo creo que pasó así porque, bueno, es una iniciativa que envía el presidente Calderón, pero que es un tema que el propio Enrique Peña Nieto había tocado en ya campaña, lo había tocado, ¿no? Entonces era algo ya como que estaba ya necesario, algo sí, que respondía a una exigencia ciudadana, y por ello es que ahí pues... Y que de hecho sin empezó mayor desde problema. que iniciaron los municipios, también los estados, con este tema de transparencia, ¿no? Desde ahí empieza todo ya trae historia pues esta nueva reglamentación, ¿no? Bueno, definitivamente si pasó la reforma es porque se pusieron de acuerdo, Claro. tanto Enrique Peña Nieto como... Lo han de haber Calderón. negociado. O sea, Claro. más que negociado, ya era una exigencia, como dice Sí, Enrique, ya de la era. ciudadanía. Así es. Pero también hay cuestiones ahí en las que se aprovechan, ¿no? No sé si vieron por ahí la situación de... Hay 3 gobernadores que acaban de remodelar sus respectivos casas de gobierno. El de Oaxaca, Gabino Cue en Oaxaca, el de Puebla y el de Zacatecas, si mal no recuerdo, donde lo están criticando fuertemente porque utilizaron una cantidades millonarias para remodelar sus... Así es. Entonces, son cuestiones que también, bueno, como ciudadanos, si nos enteramos hay que tomarlo con las reservas, ¿no? Y también, porque hay fuentes a lo mejor no muy creíbles o fidedignas. Entonces lo tenemos que tomar en esa forma. Y que bueno, todas las reformas que si vienen en ese sentido hay que tomarlas, ¿no? Claro. Así es. Muy bien. Lo que pasa es que el tema de gubernamental, el ejercicio de los gastos, es muy complicado. Sí. Y para muestra algo que acaba de pasar aquí en Delicias, ¿no?, hace algunos días, en donde en una auditoría se observa a la anterior administración por el ejercicio de ciertos gastos o de cierta aplicación de recursos para un beneficio que es tangible, que todos lo podemos apreciar, que sabemos que era necesario, muy importante, pero que en el escritorio los contadores o los auditores te dicen, no, esto es por este camino y hay que devolverlo, ¿no? O sea, cuestiones de ese tipo son las que yo creo que se van a terminar con ese tipo de reformas, de manera tal que existan criterios, yo no digo más flexibles, sino criterios lógicos, que te permitan decir, oye, estoy gastando pero así, mira, y bajo estos parámetros, y está aplicado el recurso, ¿no? O sea, no hay ninguna desviación, no hay cuestiones Es o que excesos. los términos, ¿verdad? Por ejemplo, Sí. eso que comentas, Enrique, es muy importante. Si hubieran dicho, ¿sabes qué? Se tomó un recurso para aplicarlo de una obra a otra obra, bueno, hay una situación ahí administrativa, una falta administrativa, si tú quieres. Pero al hablar de un desvío, la gente inmediatamente se va Lo Así vincula es. a Claro. corrupción. Ya se lo con- embolsaron. Sí, ya se lo embolsaron. Entonces son los términos Lo que importante, exacto. a eso me refiero, que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sí. Cuando Los términos. se aplica. Así es. Definitivamente. Pues va a estar muy interesante esto de la reforma, según están mencionando que aquí nos van a hacer trampas contables, a ver si es cierto que no hay esas trampas contables, que mexicanos al grito de guerra, ¿verdad? Siempre tenemos la forma.
Pero Así es. sí, pero se supone que va a haber castigos bastante fuertes para quien aplique este tipo de acciones de trampas. Yo, por mí es todo. ¿Ustedes? Es todo. Agradecer. Señor licenciado Enrique, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la oportunidad, el espacio y estoy a sus órdenes. Regresamos, conclusiones finales, no le cambie.